¿Qué tal, amigas, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto que nos acompañen. Como siempre, gracias por hacernos el favor de darle play, en este caso, a esta grabación. Bienvenidos a una mesa más con los corresponsales y, como siempre, un honor y un gusto presentarles a los integrantes, primero de este equipo de los corresponsales. Mi compañero y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, buenas tardes. Muy buenas tardes, buenos días, conforme nos vayan viendo en las redes sociales. Óscar Guadarrama. ¿Qué tal? Muchas gracias, como siempre, por vernos, por apoyar este proyecto. Gracias, Óscar, gracias, Pedro. Y hoy, pues, un invitado muy especial. Agradecemos que haya aceptado la invitación a estar en esta mesa con los corresponsales. Un empresario que ha decidido, digamos, tener una participación junto con un grupo de colegas empresarios, habitantes de Morelos, más activa. Nos parece que es lo que la sociedad en general en el país, pero particularmente en Morelos, requiere una participación más activa en el tema de la supervisión, en el tema de la contraloría social, de quienes deciden participar en procesos electorales, en administrar municipios, estados, en administrar este país. Y bueno, es un gusto que nos acompañe Chacho Matar. Bienvenido a la mesa con los corresponsales. Mi querido Héctor, Pedro, Óscar, muchísimas gracias. Un gusto y privilegio. El privilegio es mío estar con este nivel de corresponsales. Muchísimas gracias. No, que va, bienvenido. Pues Pedro, Óscar, vamos a empezar de una vez con como siempre decimos, a lo que venimos. Estamos a punto ya de que inicien los trancazos, por decirlo de alguna manera, electorales. Aún no han salido todos los candidatos, todos los aspirantes. Se especula mucho, se habla mucho de quiénes van a ser, los procesos internos en los partidos, pero digamos públicamente apenas empiezan a asomar ya oficialmente las caras. Podemos especular mucho sobre quiénes van a ser, pero hay quienes ya han marcado claramente cuál va a ser su intención en el siguiente proceso electoral. Y hay un proceso de Contraloría Social. Sí, Héctor, sí, la realidad es que nosotros desde Reconstruyendo Morelos, Remo AC, que surgió ante esta necesidad de realmente poder conocer lo que la gente quiere, lo que la gente nos está pidiendo y diciendo desde la sociedad civil, de quiénes deben de ser los que nos deben de gobernar en el 2021. Yo creo que hoy, sin lugar a dudas, parte fundamental de toda esta todo este caminar en el tema político hacia el 2021, yo creo que nosotros, la sociedad civil, debemos de sentarnos con los partidos políticos y realmente decirles que la sociedad civil quiere participar, que hay candidatos de ciudadanos que realmente deben de tener la oportunidad. Jorge, precisamente desde el ámbito empresarial, ciudadano, morelense, ¿cómo se ve este proceso electoral? De entrada, ¿cuáles son las condiciones en las que para ustedes está Morelos, Cuernavaca también principalmente, y qué es lo que tiene que pasar para que esto pueda cambiar? ¿Qué es lo que se espera de este proceso electoral? ¿Qué es lo que debemos esperar de los candidatos? Hoy en día, desde el tema, si hablamos del tema empresarial, pues es muy complicado, ¿no? La pandemia, veníamos de una recesión económica. Con la pandemia obviamente se magnifica, los sectores productivos realmente pues empezamos a tener pues, obviamente pérdidas, llámese desde la misma producción hasta la comercialización, y eso te permite, ¿qué pasa? Que las utilidades que tienes como empresa pues se vayan mermando y que no puedas realmente capitalizarlo en un presupuesto que tú ya tenías en este 2020. Se ve complicado el tema, nosotros lo veíamos muy abierto, ¿sí? Muchos han levantado la mano. Yo creo que esta carrera se va a cerrar, desde mi punto de vista, con 2 o 3 candidatos, 4 candidatos. Realmente estaremos viendo, sí, candidatos ciudadanos, y eso esperamos. Pero a final de cuentas las estructuras de los partidos políticos, que es lo que nosotros pusimos sobre la mesa, es, oye, escúchanos, oye, vamos a ver, porque hoy la situación del Estado, insistir, que se permea de la parte federal con esta crisis económica, independientemente de las decisiones del presidente de la República, que es la estrategia, pues si me dicen, oye, ¿cuál es la estrategia? Pues es no eficientar ningún tipo de gasto, sino es cualquier tipo de recurso, yo lo controlo, yo lo tengo, y pues de ahí permeo. Y en el estado de Morelos, pues desafortunadamente pues no se han podido lograr aquellas grandes inversiones que desde el sexenio anterior o de sexenios anteriores pudieron haber caminado, no se han hoy capitalizado. Y pues bueno, hablar de inversión
extranjera, de inversión nacional que venga a nuestro estado, es complicado. Y es complicado porque cuando tú quieres invertir, y sobre todo en el estado de Morelos, tienes que ver dos aristas muy importantes: la tenencia de la tierra y la seguridad. Y hoy en día en Morelos es muy complicado este par de temas. Y la capacidad de la autoridad para poder resolver esos dos temas. Yo creo que, lo habíamos dicho en programas anteriores, Cuernavaca, puedes esperar todo. Efectivamente esperábamos 19 candidatos o más, 20 y tantos en una boleta que quizás mida 60 centímetros, no sé, me la imagino extensa esa boleta. Pergamino. Pero al final de cuentas van a haber 3 o 4 candidatos que son los que tienen más posibilidades. Y lo que sí estoy convencido es lo que hoy están proponiendo los empresarios. No se puede dar una improvisación más en la dirigencia de un ayuntamiento tan importante como la capital del estado de Morelos, pero en ningún ayuntamiento. Y justamente hay algo que me llama la atención, porque el gobernador se volvió a colocar en tendencia este fin de semana en el proceso electoral de los Estados Unidos. ¿Cómo aparece Cuauhtémoc Blanco en la tendencia de Twitter? Bueno, porque un rapero, Kein Umari, se postula, saca 60,000 votos y dice, pues para la próxima voy a seguirle en mis aspiraciones a llegar a la Casa Blanca. Y entonces alguien por ahí dice, bueno, eso es en Estados Unidos, si se espantan de que 60,000 personas votaron por un rapero. Bueno, pues aquí en Morelos hay un gobernador que viene de ser futbolista y empiezan a dar ejemplos, eso se vuelve tendencia. Y en medio de toda esa risa, lo que sí preocupa es que una decisión tan importante que toma la ciudadanía se ha vuelto un obstáculo para que la gente tenga desarrollo, tenga empleos y tenga la posibilidad de prosperar en esta entidad. Pareciera muy chistoso, ¿no? De repente darle una bofetada a la corrupción, a la clase política tradicional. A la clase política tradicional, pero lo que no podemos dejar de lado es que no podemos vivir, o no puede vivir un gobierno sin un proyecto que tenga claridad. No es un chiste. Y le estamos pagando. En lo que va. Y en esto, pues, preguntarte, ¿qué es lo que van a hacer los empresarios para garantizar? Yo sigo confiando en el sistema de partidos, creo que los independientes son sanos, pero el gran problema que tenemos aquí es que los partidos no se han constituido en un mecanismo de control de sus propios candidatos ni de sus propias autoridades ya electas. Sí, claro. Nos tenemos que poner de acuerdo, Pedro, Héctor y Oscar, como empresarios y como diferentes sectores. Yo creo que, pero empezando por el sector productivo, si nosotros no tenemos las condiciones en un estado como empresario, que tú tengas la posibilidad de vender, de comercializar, de producir, es muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que hoy es ponernos de acuerdo, pero de verdad ponernos de acuerdo, no como un argumento, ¿no? O sea, no como de cuates, ¿no? Yo creo y no que como sí. Repartición de espacios también. Sí, no, desde luego que no, porque si los candidatos, los que van a levantar la mano, hay que sentarlos, ¿no? Por Cuernavaca. ¿Quiénes van a ser? No lo sé, a lo mejor si son 15, yo no sé, pero hay que sentarlos para ver cuál es tu plan estratégico. Es como la empresa, pues nosotros podemos tener una empresa y pues funcionamos en relación a objetivos que se marcan, de presupuesto, en fin, de muchas cosas. Hoy yo creo que, como bien lo dices, Pedro, es qué vamos a hacer, pero sentados sobre una base de decir, oye, ¿qué nos hace falta en Cuernavaca, no? Un piso mínimo. Sí, porque hoy estamos, no, es que, y las calles, y el agua, y la verdad, digo, eso no es de este trienio, ¿eh? Es de muchos, sí. que sea, y que si el presupuesto, y que si no alcanza, y que 1,600 millones de pesos no, y nos vamos con ese argumento todos los días, escuchamos, y es mediático, y lo que no logramos es, insisto, ponernos de acuerdo en decir, oye, ¿sabes qué? El plan estratégico de Cuernavaca a lo mejor es el agua, o sea, es la infraestructura del agua, ¿no? Vamos a apostarle todo al tema hidráulico. Todo al tema, exactamente. Oye, pero es que es un proyecto a 10 años, pues será 20, pero eso tenemos que hacer, ¿por qué? Porque hoy somos más habitantes en Cuernavaca, porque las calles se deterioran más, porque hay más coches, porque pues sí, porque a mí me decían, oye, es que yo viví en el centro, ¿no? En Gutenberg y Zarco. Viví ahí toda mi infancia, entonces conozco, soy de la zona, y pues sí, caminabas y te ibas a donde fuera, caminando y te regresabas y hacías miles de cosas. Hoy ya no puede ser, o sea, hoy ya no puede ser por la cantidad, por la inseguridad, porque pues ya han cambiado, ¿no? O sea, han cambiado muchas de las cosas
yo creo que es insistir, ¿no? Es qué tenemos que hacer, ponernos de acuerdo como sectores, ¿sí? Porque todos, a final de cuentas, tenemos o vamos por un beneficio común, ¿no? Pero más allá de elaborar un plan, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Porque ¿qué tenemos que hacer? Eso lo sabe la ciudadanía desde, como tú lo dices, trienios anteriores. Conocen las necesidades. Todo el mundo sabe qué es lo que adolece Cuernavaca, Morelos, y todo el mundo dice que lo va a arreglar, pero nunca te dice cómo. Y cuando llega, no, es que ¿sabes qué? Es que no hay dinero. Es que yo pensé que lo podía hacer, pero pues no se puede. O sea, yo creo que debemos dejar esos pretextos y buscar estrategias más allá de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr, ¿no? Así es, definitivamente, Oscar, sí. Es ver, decir, el qué, pues ya lo sabemos, ¿no? El cómo, totalmente de acuerdo, porque hoy en día, hoy, de verdad, el desgaste de los políticos, por así decirlo, tradicionales, y coincido con Pedro, en las estructuras de los partidos, a final de cuentas, digo, los independientes van a ser importantes, o a lo mejor uno o dos, cuando mucho, pero no es fácil, ¿no? Entonces compiten con mucha desventaja. Esta estructura de partidos, pues va a ser, claro, y que nos digan cuál es la estrategia. Es que, perdón, pero yo, desde mi punto de vista, es planeación estratégica. ¿Cómo lo vas a hacer? Nada más dime cómo le vas a llegar y respetarlo. Y yo creo que hoy la gente está esperando el compromiso más allá de la promesa. De la promesa, ¿no? Ahora, yo entiendo que los empresarios en este proyecto que encabezas han decidido por decisión propia hacer ese trabajo fiscalizador, promotor de buenas decisiones, de buenas intenciones. Sin embargo, decía Pedro, ¿cómo van a garantizar? No es obligación de los empresarios hacer que los ciudadanos, que los candidatos y futuros administradores de los municipios cumplan. Me parece que faltaría esa parte, no solamente como un esfuerzo ciudadano, sino como un tema jurídico. O sea, que hubiera un mecanismo, que entiendo que ya ha habido demandas y ha habido procesos judiciales que tienen que ver con que si no cumple lo que prometes, pueda ser sancionado. Pero me imagino que en estas reuniones que han tenido con candidatos, estoy casi seguro que todos te dicen, por supuesto que sí, vamos a echarle, te vamos a cumplir. Digo, prometer no empobrece en términos generales, y digo, no van a decir lo contrario, pero en su forma de pensar como empresarios, ¿están diseñando algún mecanismo, Chacho, que nos permita aumentar la certeza un poco de que quien llegue lo cumpla? Porque efectivamente lo que dice Oscar, históricamente ha pasado, por lo menos en los últimos trienios, que a los 2 años dicen, no hay dinero. A los 2 años, o sea, puntualmente No se va a poder, joven. Es que ya vimos es que me dejaron una deuda. Sí. Es que no, bueno, o sea, yo creo que también como ciudadanos le jugamos un poquito a su dinámica de los candidatos, a tapar un ratito durante un par de meses en las campañas todas estas deficiencias que hay en los municipios y a creerle al que te habla más bonito, al que va a meter a la cárcel al anterior, al que va a ponerte en un plato la cabeza, metafóricamente, un voto de odio, de quien incumplió sus promesas, ¿no? Y así me parece que hemos ido desde hace un par por lo menos más fuerte, un par de trienios, apostándole al justiciero, al que va, lo voy a decir así, o sea, al que va, así lo dicen, el que va a meter a la cárcel al anterior, porque hay un enojo muy fuerte de la ciudadanía a los 2 años cuando ves que no cumplieron las promesas. Y vuelve a repetirse el ciclo. Y hoy lo estamos viendo en muchos municipios y en el gobierno del estado, ¿no? Cuauhtémoc Blanco llegó con Pedro lo dice bien, voto de odio contra Graco Ramírez, sin importar lo que pasara. El objetivo era, me parece, Chacho, que Cuauhtémoc metiera a la cárcel a Graco. Y hoy, ni eso, ni condiciones mejores. ¿Cómo diseñar un mecanismo de tu punto de vista con esto que están haciendo para realmente, en la medida de las posibilidades ciudadanas, obligarlos, valga la expresión, a que cumplan, y que si no cumplen de verdad, decía el empresario, ¿no? Si no pueden, que se vayan. Así es. Sí, partiendo de esa base, Héctor, nosotros hicimos Reconstruyendo Morelos, esta asociación civil, ante una petición de muchos amigos, sobre todo es una necesidad, ¿no? Es una exigencia. Sí, que dicen, oye, ya basta, ¿no? Ya queremos ver esto, ya queremos hacer esto, queremos ser tomados en cuenta, queremos tener proveeduría local, lo cual muchísima proveeduría local no está. Certeza de que lo que voy a invertir va a tener seguridad. Claro, y me quiero quedar en Cuernavaca, ¿no? O en el estado. Sí, mira, nosotros sí
lo que vamos a hacer nosotros es, después de este par de foros, estamos viendo que exista un tercer foro, porque se ampliaron, fueron mucho más partidos, pero es comprometerlos, y es en la palabra. Yo creo que una de las características que debe de tener el próximo presidente municipal es el reconocimiento social, más allá de un tema, si ha estado en la política o no. Nosotros, yo se los digo, en una encuesta que nosotros hemos hecho, que las vamos a ir a dar a conociendo en los tiempos permitidos, la gente dice, ya no queremos los mismos personajes de los partidos políticos. Pero es complicado, es difícil, nosotros lo sabemos, o sea, hay gente preparada, la verdad, que puede tener va a participar y que puede ganar por un tema de estructura, por un tema que haga una buena campaña, porque hoy en día pues, las redes sociales son importantísimas. Claro. Entonces, nosotros es poner, a ver, señor, ustedes vamos a firmar una carta ya con todos, vamos a hacer los compromisos, por eso yo insisto mucho, es un compromiso, o sea, como persona nosotros tenemos hijos, pues a familia, oye, a ver, tú te comprometiste a esto, tú me estás diciendo que vas a tomar en cuenta a la sociedad civil. No a cualquiera, no, pero oye, a los candidatos o a los personajes que nosotros, desde el punto de vista, de acuerdo a un estudio que te vamos a dar y que lo vamos a hacer abierto, o sea, nosotros no vamos a decir, ese es el candidato o este es el otro candidato. No, bueno, nosotros lo ponemos sobre la mesa y que los partidos políticos decidan si toman en cuenta o no. Nosotros esperamos que así sea, pero es el compromiso más allá. Pues es un tema, yo lo digo hasta social, o sea, no de cuates, pero sí es un compromiso, ¿no? Yo creo que tenemos que ser buenas personas en este sentido de generar y querer lo mejor para nuestro estado y para nuestros municipios, ¿no? Ahora, hay otro tema sobre la mesa y otro que está cambiando las condiciones del juego. Uno, hay un cambio de sistema, es decir, la política no es como la concebimos hace 3 años, es más. Claro. La llegada del presidente de la República al poder está marcando una nueva agenda en cómo se debe hacer política. Creo que por primera vez se está aplicando lo que han señalado los estudiosos de la democracia, y es que termina un proceso electoral, inmediatamente están en otro, y creo que el que mejor ha entendido esa situación ha sido el propio presidente de la República. No dejó de estar en campaña. Ha estado completamente en campaña, en todo. ¿No? Sí, y efectivamente él desde el primer día que ganó, al siguiente se propuso seguir posicionado. Tan es así que pese al COVID, pese a toda... errores. Pese a que hoy ahí sale una encuesta donde marca que el 70% de la población considera que... El 60% de la población sigue considerando que en esta administración sigue habiendo corrupción. Pero respaldan al presidente. Pero hay un respaldo del 50%. Eso es una cifra muy importante. Han cambiado las condiciones políticas, la forma de hacer política por este cambio de sistema, pero también la pandemia ha colocado a los políticos, sobre todo a los que están en el poder, en la posibilidad de ser opacos, de no dar a conocer lo que ocurre, de incluso tergiversar la realidad. Les ha dado un pretexto. Sí, y esa situación es preocupante porque me parece que han encaminado lo que es la administración pública más bien a una etapa de opacidad. La posibilidad de que aparezcan organizaciones que sean de la sociedad y que puedan incidir en que lo público no se convierta en privado, que no pase a la parte trasera, a los relatos en lo oscurito, a los acuerdos en lo oscurito, corrijo. Bueno, pues es precisamente la participación de los ciudadanos, y el sector empresarial va a jugar un papel, me parece importantísimo, en que eso pueda garantizarse a la República lo que es una situación en la que los ciudadanos podamos conocer no solamente cómo se toman las decisiones, sino con cuánto, cómo se ha estado invirtiendo el dinero público. El presidente de la República tiene su pool de empresarios, lo hemos visto, o sea, al presidente de la República no le interesa mucho el sector empresarial y al día de hoy lo ha dicho y lo sostiene. Él con los 10, 15 empresarios, a lo mejor unos más vistos que otros, pero él a final de cuentas la estrategia económica, por así decirlo, pues la basa, insisto, al principio lo platicamos, en
tener, el controlar el dinero. Cuando tú controlas el dinero de una empresa o de un país, pues obviamente puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y eso, claro. Hablando de la proveeduría, los coloca a los empresarios en una situación difícil, porque si como se está planteando el presupuesto, va a estar prácticamente el 4% solamente para municipios, si no me equivoco, y otra reducción también muy importante para los estados, implica que toda la posibilidad de adquisiciones y compras los va a gestionar la federación. Así es. Imagino que van a tener efectivamente su pool de empresarios, 10, 15, y las empresas locales se colocan una vez más en riesgo de desaparecer, por lo menos de sobrevivencia. Eso es la sobrevivencia de las empresas. Y si hablamos en el estado de Morelos, pues obviamente lo potencializamos, ¿no? Hoy muchos empresarios, MIPYMES, que son los que es la base, el 70% de la economía en el estado lo hacen los MIPYMES, comerciantes, están desesperados, estamos desesperados por ver de qué forma vamos a generar ingresos. Por un lado ingresos, pero por otro tienes que generar utilidad. Si tú no generas utilidad, pues no puedes, no puedes operar. Si no es negocio. No es negocio, entonces la proveeduría local se vuelve estratégica, digo, sí, aquí y en todo el país. Entonces yo creo que si no existe un plan estratégico, independientemente a lo que está surgiendo hoy aquí en el estado con el tema de Fondo Morelos y los préstamos, pequeños préstamos, en fin, va a ser muy complicado, ¿no? Y se viene un cierre de año, un trimestre, digo, ya estamos a un mes y medio de cerrar el año, donde tienes que cumplir los compromisos de aguinaldo, en fin. Y eso empieza el de 2021 con un presupuesto que hoy en día el Congreso del Estado no se ha definido. Entonces es muy difícil, ¿no? Es muy complicado. Yo desde el ámbito en el que nos desarrollamos laboralmente, yo no entiendo o no concibo objetivos sociales, públicos, electorales, si no van acompañados, para mí, desde mi punto de vista, obligatoriamente, de un tema mediático, de un tema de posicionamiento de mensajes. Y en ese sentido te preguntaría, vimos el sexenio pasado, al finalizar el periodo, cómo los empresarios decidieron, lo voy a decir así porque así nos lo confesaron, con cierto temor todavía al cierre del trienio pasado, lanzar esas campañas contra los exdiputados en espectaculares, que fueron sí, importantes, fueron duras, y que entiendo les costó al sector empresarial tomar una decisión contundente incluso antes. No se esperaron muy al final por temor, digamos, a lo que pudiera pasar con sus negocios, con su propia persona. Pero al final se lanzó. Mi pregunta va en el sentido de si esto que ustedes están haciendo en el análisis, en el tema más que mediático, informativo, de reunirse con estos políticos y las conclusiones que van a tener, ¿plantean ustedes que vayan acompañados estas acciones de un tema mediático con campaña hacia la gente? Porque pues las entrevistas, digamos, no toda la gente las ve, las encuestas que ustedes lancen, no necesariamente todos los morelenses o cuernavacenses van a estar atentos a lo que ustedes digan, pero si vemos de pronto espectaculares atrás de las rutas o números muy contundentes y claros en espectaculares en la autopista, podría ser, estoy pensándolo así, una manera de advertirle a la gente que sí, que no, y que ustedes han visto con el costo, hay que decirlo, que eso podría tener, de que si a quien ustedes definan con elementos académicos, técnicos, no es una buena persona como administrador de un municipio y gana, pues seguramente eso tendrá un costo, ¿no? Al final de cuentas, pero están planeando hacer algo más social para que la gente tenga claro lo que ustedes están observando. Definitivamente sí, te soy honesto, Héctor, sí, le soy honesto. Sí, la realidad es que sí, lo tenemos que hacer mediático. ¿Por qué? Porque si ya nos metimos a todo, o sea, a querer abonarle al tema de manera positiva, pues lo tenemos que decir. Digo, no tan fuerte como si fue la situación en años pasados, cuando sí estábamos ahí con el tema, sí, la desaparición del Fidecom, que es el generador, sí, se genera el 2% sobre la nómina y lo desaparecen, pues bueno, sí, de un plumazo. Se fue de un plumazo, y la realidad es que bueno, eso estuvo muy mal. Afortunadamente se pudo revertir. Hoy en día sí, yo creo que hoy es decirle a la gente, tenemos esto, existe esto, los resultados han sido estos, y ahora sí tú ciudadano de Cuernavaca, del estado de Morelos, tú tienes la decisión. O sea, nosotros influir, sí, ojalá, esa es la realidad, porque insistir, tenemos que partir de que todos en Cuernavaca, todos en el estado de Morelos,
queremos un mejor estado, claro. Queremos, o sea, ver que no se estén dando este tipo de situaciones cuando no tenemos, aparentemente, desde mi punto de vista, o sea, tenemos el apoyo presidencial en nuestro estado, pero que no es tangible, esa es la verdad. Sí, no se ven los números, no se ven el presupuesto, al contrario. O sea, tú tienes que hacer, es como insistir, o sea, ¿cómo detonas el Producto Interno Bruto nacional y estatal? Con un sector que es el de la construcción. Hoy en día no hay inversión pública que tú digas, híjole, y se compensa con la parte privada. No hay una obra magna en este trienio, en lo que va del sexenio en Morelos, o sea, no hay una inversión federal acompañada de una estatal o municipal tripartita que estés viendo en algún municipio el desarrollo de una obra de impacto. Sí, claro. Y es que no basta con decir mi mamá me lo enseñó, mi mamá me dijo que yo fuera buena onda, no basta con decir vengo de abajo, no basta con decir no les voy a fallar. O no soy político. Efectivamente no, pues qué lástima. Nos gustaría que fueran políticos y nos gustaría que tuvieran una propuesta clara de cómo hacerle. Yo creo que a Graco lo hemos dicho en muchas ocasiones, le podemos adjudicar. Y lo seguiremos diciendo. Y lo seguimos diciendo. Efectivamente robó, efectivamente era un patancillo en el trato con las personas por lo soberbio que era. Pero tenía claro, yo no sé a dónde nos hubiera llevado repetir con un gobierno de esa naturaleza. Yo imagino, sí, no podemos saberlo. En el terreno de la especulación, imagino que hubiese detonado un desarrollo importante en torno a la termoeléctrica, porque era el único que sí podía echar a andar esa termoeléctrica. ¿Con la fuerza pública? Con la fuerza pública y con toda la merma de su... Con el costo político que eso tendría. De su popularidad. ¿Quién sabe cómo nos hubiese ido en términos de política ambiental? Yo creo y social. Que nos hubiera ido muy mal en términos de cómo estaría la zona oriente de contaminada en sus ríos y en su aire. Claro. Pero tenían claro lo que iban a hacer con el desarrollo económico de la zona y el desarrollo económico de Cuernavaca. Me parece que únicamente habría que agregar que cuidaran esa parte, que hubiera una mejora en la proyección política que tenían, pero hoy este gobierno no tiene la más mínima idea de cómo va a detonar. Ellos creen que una cosa es el gobierno y los empresarios, ellos que se las arreglen solos, ellos son empresarios, ellos pueden hacer las empresas sin necesidad de que el gobierno intervenga. Nosotros a lo nuestro, que es tener esta bolsa y administrar esta lana que recibimos. Lo más equivocado. No hay gobierno que sin políticas públicas no haya impulsado la empresa, y los mejores ejemplos son las grandes naciones desarrolladas que, derivado de su política, han logrado tener un desarrollo tanto en materia de transformación como de la industria del conocimiento, de la tecnología. Bueno, pues son las apuestas que hacen. Hoy no lo vemos en el estado de Morelos, no hay claridad sobre lo que va a pasar, y eso es muy preocupante porque, si no tengo mal el dato, creo que estos son una de las tres estados que tiene una caída del 20%, el promedio va a ser del 8 al 10% en los estados. De su presupuesto. Pero en Morelos, en la caída de la economía. Del Producto Interno Bruto. Del Producto Interno Bruto. Claro. Sí, podemos llegar a 2 dígitos, que eso sería lamentable. O sea, se está manejando, llegar al 10%, que sería brutal. O sea, y no nos vamos a recuperar, lo dices muy bien, Pedro, no nos vamos a recuperar en 2021, ni en 2022. Pero se tiene que empezar a trazar la ruta. Exactamente, se tiene que empezar a trazar la ruta, se tiene que empezar a ver qué proyectos vamos, o sea, que si la termoeléctrica sí, que no, que si el gasoducto, que si la Pera Cuautla, que si el ferrocarril, que si la multimodal de Cuautla. Necesitamos ver eso, ¿no? Entonces, otra vez, ¿qué necesitamos para que vengan a invertir a nuestro estado? Garantizar tenencia de la tierra y seguridad. Y yo creo que esa es una de las tareas que tiene el gobierno del estado. Desde tu punto de vista, Chacho, ¿cuáles son los 5 elementos, adelantándonos quizá a lo que ustedes puedan hacer, mínimos, indispensables? Hablemos de Cuernavaca, ¿no? Y digamos que en general en los municipios debe cumplir mínimos, indispensables, quien logre llegar a administrar, a tener la capacidad jurídica de administrar los municipios, como empresario, de forma individual, a título personal o a título de la asociación. ¿Cuáles son los 5 mínimos puntos indispensables que debe tener él o la
alcaldesa de Cuernavaca, de los municipios? Mira, principalmente que sea una persona proba, que sea una persona conocida en el estado de Morelos o en sus municipios, que sea una persona preparada, que más allá de que pueda, sí, obviamente pensar que sea una persona que tenga estudios mínimos académicos, tiene que ser una persona que todo mundo la podamos socialmente conocer y que realmente no tenga ningún tipo de antecedente, pues, obviamente ya no decir penal, pero ningún tipo de antecedente que tú digas, oye, ¿sabes qué? Esta persona no. Y yo creo que quiera mucho al estado de Morelos, que quiera mucho a cada uno de sus municipios, pero insistir, yo creo que sea profesional, o sea, y profesional abarca, porque decir, que sea honesto, que sea honrado, pues eso yo creo que ya está, ¿no? Es lo mínimo. Yo creo que alguien sí nos caería muy bien, alguien que domine esta parte, a lo mejor jurídica, que domine esta parte social, que sea conocida y que tenga el reconocimiento de muchos de los diferentes sectores, o de la gran mayoría, o de todos los sectores productivos del Estado. Y yo creo que la gente... Creo que ahí es donde viene el problema, ¿no? Porque al final de cuentas, tú dime qué candidato, ¿no?, visualizas que pueda ser un buen administrador para los municipios. O sea, volvemos a lo mismo. A lo mejor el PRI con Jonathan Márquez, que es un dirigente joven, que está apegado al librito, como tú nos decías, pero va a depender mucho de las candidaturas, a quién se las entregue, porque vemos en el panorama a los mismos políticos que han pasado y que no han hecho absolutamente nada. Y que aún así se atreven a salir nuevamente a decir, es que estamos mal y tenemos que cambiarlo. A ver, espérame. Que no quiere decir que sea mentira. Tú ya estuviste ahí, exacto. O sea, tú estuviste ahí y ¿qué hiciste? No hiciste absolutamente nada, te robaste el dinero y todavía llegas a pedir el voto nuevamente diciendo, es que estamos muy mal. Mucho se ha hablado de las candidaturas ciudadanas, ¿no? Que sean ciudadanos avalados por algún partido, abanderados por algún partido, pero tampoco se ha puesto sobre la mesa, tampoco se ha aterrizado, tampoco es una realidad, y menos en Morelos, menos en Cuernavaca. ¿Tú crees que sea momento ya urgente de que efectivamente, más allá de los candidatos independientes, que compiten con mucha desventaja, no tienen recursos, no tienen estructura, no tienen muchas cosas que los partidos tienen, ¿tú crees que sea necesario ya que los partidos volteen a ver a esos ciudadanos reconocidos, como tú dices, que tengan el conocimiento, la sabiduría, para que puedan administrar los municipios y el Estado? Oscar, los presidentes de los partidos nos lo han dicho. En estas pláticas, en los 2 foros que hemos tenido, en pláticas que yo he tenido con varios de ellos están convencidos de que deben de ser, el perfil que ellos quieren manejar es un perfil ciudadano. Es un perfil de la sociedad civil, sí, pero no te va a alcanzar. Claro. O sea, digo, hay muchos levantando la mano. ¿Cuál es el mejor? Pues la gente, a final de cuentas, obviamente lo va a decidir, pero sí, yo creo que hoy, para mí va a ser atípica la elección en 2021. Yo creo que va a salir mucha gente a votar, independientemente que sean unas elecciones intermedias. Yo creo que la gente va a salir a votar porque tiene ganas. Al haber tantos partidos, pues significa que va a haber participación. Eso es lo que yo alcanzo a leer. Hoy sí, yo creo que quien levante la mano, sí, un candidato ciudadano, desde mi punto de vista muy personal, yo creo que debe de estar arropado por algún tipo de partido o de alguna estructura, ¿no? Yo digo, en el trienio anterior o en las elecciones anteriores, un candidato independiente estuvo a punto, si no es por la ola de Morena, a ser el presidente municipal de Cuernavaca, pero pues, a final de cuentas, hoy yo siento que es diferente porque claro, tiene muy buena oportunidad, pero yo no sé si en este tema de la estructura como tal de partido, que de estos partidos que obviamente se están preparando, los partidos con estructura se están preparando con toda aceitando la máquina para realmente posicionar a candidatos de la sociedad civil, desde mi punto de vista. Aunque yo diría, yo creo que la sociedad está tan madura en Morelos como para entender exactamente el periodo que estamos viviendo de urgencia o de necesidad. Espero que sí. Habíamos tenido un voto incluso diferenciado. Totalmente. Que muy pocas ciudades lo habían registrado. Que ha llevado a gobernar Morelos al PRI, al PAN, al PRD. A la alternancia. Sobre todo. Sí, no al sí, cambio, es una sociedad con alternancia. A la alternancia. Y sí, no al cambio, porque llegaron los rojos, los verdes, los azules,
y llegaron a montarse sobre la misma corrupción del Zapac. Por decir, Sí. un solo punto. Si no ha dejado de en ser la ciudad. caja chica. Zapac así se ha ¿Quién convertido gobierna? inclusive en el nido donde ha anidado la delincuencia organizada. Eso todo el mundo lo sabe y todo el mundo, quien lo proponga, sabe que la mira. Hoy incluso está una conferencia de prensa dándose precisamente para advertir todo lo que está ocurriendo en el Zapac. Bueno, pues todo el mundo lo sabe. El problema es que efectivamente no hay quien tenga los suficientes pantalones como para poder enfrentarlo, y también los hilos políticos. En eso precisamente yo quisiera pensar que la sociedad debe reflexionar también que la política no es de santos. Y yo Claro. creo que tampoco van a esperar que venga un sujeto inmaculado, un mesías como el que ya pusimos en la presidencia de la República, que al final de cuentas no va a dar resultados. Un buen samaritano. Un buen samaritano, exactamente. No, se requiere, me parece, Sí, de alguien firmeza, pues, sí. con la suficiente firmeza para poner orden en un ayuntamiento y que los 3 pesos que hay ahí sean correctamente administrados. Voy a decir algo que dicen en mi pueblo y a lo mejor no es propio. Políticamente Dependiendo de correcto. dónde, de qué pueblo seas. Pero No, pues imagínate, del sur. Entonces, como dicen en mi pueblo, que chingue pero que a su madre respete. O bien que chingue pero que nos deje contentos. Y yo Sí. creo que eso es lo que tenemos que demandar hoy en la ciudad de Cuernavaca. Que por lo menos las finanzas se ajusten a no seguir en esta crisis que se han mantenido. Hoy la ciudad está hecha un caos. Quien tenga la posibilidad de recorrer las principales calles verán el bacheo, verán un deterioro muy grave Ensucia la calle. en sus espacios públicos. No se diga en materia de servicios, tanto de recolección de basura como en lo de la iluminación en la parte en Sí. la noche es sumamente deficiente, como deficiente es el suministro del agua potable. Algo de eso tiene que cambiar en este siguiente proceso electoral. Insisto, la vez pasada se colocó un gato, un perro, y ganó. Un encarcelado. Un encarcelado ganó. O la ola, Sí. esta ola, este voto que no tuvo más allá que la inercia de la figura presidencial, pues llevó a que se hicieran esta elección de candidatos en los municipios que no se les puede cuestionar absolutamente nada porque uno ni siquiera fue postulado, el de Cuernavaca. Llegó por esta ola. Así es. Ahora tiene que plantearse eso la sociedad. No se puede seguir en esa dinámica y se tiene que elegir a una persona que, si no es un santo, por lo menos que tenga un piso mínimo. 5 objetivos, como bien lo has dicho, 5 objetivos que cumpla. Yo, muchacho Pedro Oscar, soy de la idea de que efectivamente, voy a hablar con nombres y apellidos. Cuando Antonio Villalobos salió a decir que iba a tener mano firme, por lo menos, contra el tema del comercio ambulante, yo sé que es un tema con un costo político muy alto. Y hemos visto la serie de asesinatos que ha habido en Morelos de líderes sindicales, una en el propio corazón de Cuernavaca, Por el ambulantaje. rodeado de periodistas y funcionarios del gobierno del estado, sin ningún pudor, sin ningún temor, con total impunidad, un homicidio. Me parece que de ese nivel estamos hablando y coincido con Pedro de que no podríamos esperar un santo, por ponerle un concepto, que va a llegar a tomar el control de un municipio, que hay que reconocerlo, muy violentado en sus líneas de funcionamiento. Pienso, a título personal, no sé si coincidan, que cuando una autoridad en Cuernavaca, en un municipio violento como alguno de los de la zona sur, hoy ya todos están casi igual, se faje los pantalones y decida emprender acciones que, de su punto de vista, y quizá basadas en lo que los empresarios y la sociedad en general le manifiesten como prioridades, yo creo que va a haber un respaldo inmediato, un arropamiento de la sociedad y un reconocimiento de que quien en Cuernavaca llegue y diga se acaba el ambulantaje porque se acaba, al costo político que sea, yo no voy a cuestionar que ese alcalde o alcaldesa traiga 10 escoltas en ningún momento. O Claro. sea, y los que ocupes, porque lo que estás haciendo es tocar intereses muy fuertes, o el tema de la basura o el tema del alumbrado público, que también se ha convertido en un negocio desde hace varios trienios que no ha prosperado y que no haya logrado cuajar, afortunadamente, pero que están viendo allí un mega negocio. Yo pienso que la sociedad en Cuernavaca tendremos la capacidad de avalar y respaldar y reconocer quien se faje los pantalones. Insisto, para mí uno de los casos más urgentes es el tema del ambulantaje, porque somos una ciudad en teoría turística y Cuernavaca no se puede caminar. O sea, a pesar de la pandemia, hay muchas ciudades que hoy ya están en un tema de recuperación turística,
apostándole a ello, y Cuernavaca no se puede caminar en las calles del centro. Pedro Lo decía, en la mayoría de las capitales o ciudades turísticas hay un cinturón de marginalidad en el que los propios comerciantes te dicen, señor turista, señora turista, de esta cuadra para allá, no salga porque ahí sí ya... No, y aquí está completamente vigilado y puedes disfrutar y tomarte la foto en las letras de Cuernavaca, en las letras de Tlaxcala, en las letras de donde me digas. En Cuernavaca no. En Cuernavaca el crimen está tomado, apoderado del centro de la ciudad. El corazón y no de hay la un ciudad. esfuerzo, me parece. Y si lo hay, o hay una intención, me parece que hay un temor muy fuerte de tomar acciones contundentes. Yo esperaría y pondría en esta mesa, y como uno de los puntos importantes en el tema de Cuernavaca, el ambulantaje. Y yo sé que es un tema social, fuerte. El argumento es, mira, no están robando, están trabajando, llevándose el pan a la casa. Pues sí, pero es ilegal. O sea, y la autoridad tiene que darles opciones. Tampoco allí. puede Sí, desaparecerlos, sino darles la oportunidad, pero debe colocarlos en las zonas. Oye, en trienios pasados, cuando acabaron con el ambulantaje, quien haya sido, y haya sido como haya sido, construyeron 2 plazas. O sea, el costo de poder dar parte del ambulantaje de las calles de Cuernavaca fue invertir una la nota para poner una plaza. Que si funcionó o no, o que si después los propios comerciantes decidieron salirse, bueno, pero ahí está Lido y ahí está la otra plaza en el centro de Cuernavaca, a cambio de que dejaran... Digo, yo sé que los tiempos no son los mismos y que los recursos seguramente no son los mismos, pero también hace 3, 4 trienios vimos la remodelación de calles que hoy son las calles emblemáticas para la fotografía en Cuernavaca. Netzahualcoyotl, donde está la Escuela Activa de Fotografía, Alarcón. Comonfort, Alarcón. Te toman la foto y son las fotos emblemáticas Hasta del Hidalgo. centro. Hasta Hidalgo. ¿Hace cuánto tiempo que no hay una obra de remozamiento en Cuernavaca? Una obra que ayude a quitar el tema del ambulantaje de la ciudad. El sección anterior. El sección anterior, y lo que decía... La ecozona. La ecozona, y lo que dice Pedro, ¿no? Yo creo que hoy es... Aparte de quien llegue, de quien gobierne la ciudad capital, vamos a poner a Cuernavaca de ejemplo, el equipo de trabajo que esté alrededor es muy importante, ¿no? Yo creo que más allá, sí, porque el estratega, porque tiene que ser un estratega, pues quien impulsa, quien jala. Debe de poner a verdaderos profesionales, yo creo que hasta mejor preparados que el propio alcalde, claro, para poder tomar las decisiones. Digo, se tienen que tomar en cabildo, sí, en fin, pero yo creo que eso va a ser la fuerza. Y la otra sí, cuando hay medidas más allá, o sea, son correctivas en lugar de preventivas, y hablando del centro de la ciudad, que es hermoso Cuernavaca, ¿no? Pero lo ves muy dañado, ¿no? Que es lo lamentable. Claro, pues para ir terminando, no sé, comentarios finales, Pedro, Oscar. Yo únicamente dejaría eso sobre la mesa. Yo creo que Cuernavaca, insisto, no aguanta más, y centrándome únicamente en un municipio donde por ser la capital, no, y por ser la capital del estado, yo creo que de ahí pues parte la mayoría de las decisiones que se toman, no solamente, y es ejemplo de lo que se debe de hacer en el resto de los municipios, pero efectivamente no aguanta más una improvisación. Creo que Morena tiene una gran responsabilidad con las cifras que hoy presenta, de tener un excelente proceso interno que nos garantice que va a tener un buen candidato, claro, como ciudadanos, que va a presentar una fórmula correcta y no va a ser producto de la improvisación. Tenemos 8 diputados o 10 diputados que ganó, no recuerdo exactamente la cifra exacta, porque con los 10 gatitos que llegó hoy, no sé si tiene 4 o 3. 12 de hecho son, ¿no? De Morena. Y ha sido un saltimbanque, una falta de seriedad, una improvisación en la postura de los políticos, que ni siquiera le ha dado esta certeza al propio partido de mantener en sus filas a estos cuadros que tienen... Es que la dirigencia de Morena, Pedro, en Morelos, híjole. Ahí también hay que va a pasar, ¿no? Como dice ¿Cuál dirigencia? Pero si tiene estos números que hoy con los que hoy está llegando antes del proceso interno, yo creo que sí nos debe de garantizar una responsabilidad como sociedad, porque le pagamos como sociedad de nuestros impuestos para que le den sus recursos, sus prerrogativas. Nos debe de garantizar un proceso del que salga el mejor hombre que tienen, o la mejor mujer, corrijo, la mejor mujer. Que ese ya tocó un tema, Pedro, interesante, ¿eh? La mejor mujer de Morena, o el mejor hombre de Morena, que pueda tener la capacidad de estar al frente del ayuntamiento de Cuernavaca y del resto de los ayuntamientos del estado. Así supongo que lo van a hacer, porque además estarían en la necesidad de hacerlo,
el Partido Acción Nacional, el PRI, el Movimiento Ciudadano y todos los 19 que estarán en esa lista. Creo que se lo deben a la sociedad y creo que le deben de presentar una propuesta que sea importante para preservar la democracia. Estamos en un hilo, en un filito en el que la gente va a tomar una decisión derivado de la pandemia, que es preferible tener a alguien que, aunque no respete los derechos humanos, dé resultados, y me parece que en esa situación nos vamos a presentar en los próximos años. Necesitamos gente que dé resultados y que además nos garantice el respeto de la Constitución. Ojalá y sea así, ojalá y no le encaminen a esto que se ve venir, ¿no? A quien pague más por la candidatura. Y una caída de la democracia, ¿no? Porque al final de cuentas, al meter ese tipo de figuras, elementos en una decisión, lo que haces es mermar la democracia. No somos los ciudadanos los que elegimos, es alguien que es el que pone el dinero, el que está eligiendo al final de cuentas. Claro. Oscar. Jorge, pues agradecerte que hayas aceptado la invitación. Por supuesto, agradecer también los esfuerzos que están haciendo desde Reconstruyamos Morelos para poder tener este acercamiento con los partidos, con los candidatos, con la clase política que, pues, al final de cuentas es quien más adelante nos va a gobernar, nos va a administrar. Y por supuesto vamos a estar muy al pendiente, ¿no?, de todo lo que puedas lograr con estas charlas, de todo lo que puedas lograr con estas encuestas. Cuenta con nosotros para la difusión de absolutamente todo, porque al final de cuentas pues también nos interesa a nosotros, además de que somos comunicadores, pues también somos ciudadanos, ¿no? Y agradecerte también la invitación a este lugar, La Joyita Hotel Restaurant, en la calle Aurora, número 12, la colonia es Quintas Martas. Quintas Marta. Si tienen algo que recomendar, recomienden esto a sus amigos y familiares. Es un hotel boutique, ¿no?, con algunas habitaciones, y es, como lo hemos dicho, es Cuernavaca en síntesis este espacio. Hasta la chicharra suena. Sí, efectivamente, una alberca muy bonita, habitaciones tranquilas, de un lugar discreto, un lugar alejado del ruido, sustentable, en donde pueden, pues, por supuesto, venir a disfrutar y conocer más de Cuernavaca. Gracias, Chacho. No era al contrario, mi querido Oscar, gracias. Héctor, Pedro, para mí es de verdad es un privilegio estar con ustedes. Necesitamos, y lo dices bien, Oscar, hoy en día y hacia este camino, hacia el 2021, necesitamos comunicadores como ustedes, que realmente no les tiemble la voz al momento de decir y de decir, porque hoy en día sí lo que necesitamos es que todos los sectores, incluidos todos como personas, levantemos y digamos la verdad por el bien común de todos nosotros. Y yo de verdad agradecido, y obviamente yo les más que agradecerles, les aprecio mucho este espacio, esta plática, porque insisto, estar con profesionales y con los corresponsales pues es un privilegio, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Al contrario, Chacho. Pues muchas gracias por darle play a esta grabación. Gracias por acompañarnos, gracias, Chacho, por aceptar la invitación. Pedro, Oscar, como siempre decimos, la opinión más importante es la de todos y todas ustedes. Déjenos sus comentarios. Gracias por seguir las redes sociales de Sur Digital y también consultar la página de información maciosare.org de nuestro compañero y amigo Jaime Luis Brito, que también está presente en nuestros corazones, aunque no haya podido venir esta mañana. Y por supuesto también centraldenoticias.mx a través de sus redes sociales, donde podrán ver esta mesa con los corresponsales. Gracias, compártanlo, si no les gusta, si les gusta también déjenos comentarios, y seguimos al pendiente y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.